¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a FDP Noticias. Qué gusto saludarles. Estamos como todas las noches, Germania Rodríguez y yo desde Miami, Costa Rica. ¿Cómo estás, Germania? Bien, y los ojos de Jovel hoy están de regreso. Ya se estaban formando todo tipo de teorías conspirativas sobre qué pasaba con los ojos de Jovel, pero les puedo decir con seguridad, no pasaba nada, excepto que él se quería poner esos lentes. Exactamente, esa es la verdadera historia. Vamos a empezar, si te parece, con la información porque hoy tenemos un programa muy especial. No vamos a estar solos. Vamos a ver primero el mapa. A ver, ahí lo que vemos es un total de 2.138.763 casos confirmados en todo el mundo. De ellos, 667.225 están en los Estados Unidos, 184.948 en España, 168.941 en Italia, 147.000, ya casi 150.000 en Francia. Bueno, esos son los balances. En cuanto a las muertes, como podemos ver ahí, 142.735 a nivel mundial. Y el número de testeados en los Estados Unidos, que es el número que ustedes ven en azul en la pantalla, son 3.262.921 personas. Así avanzan las cifras de esta pandemia. Hay un país, eso sí, Germania, que tiene números de los cuales no podemos confiar. De ese vamos a hablar, ¿no? Así es, hoy vamos a empezar nuestro resumen de noticias con una de nuestras historias favoritas en este programa. Nos encanta seguido en Nicaragua. Como les dijimos en el programa de ayer, el dictador nicaragüense Daniel Ortega apareció después de más de un mes de su ausencia durante esta pandemia en una cadena televisada. El mandatario se refirió a las medidas o prácticamente las no medidas que ha tomado su gobierno para combatir el coronavirus. Vamos a ver el mensaje de Ortega. Del 11 de marzo hasta hoy, 15 de abril, en Nicaragua tenemos reportado 1.237 personas fallecidas. De todas ellas, una por el coronavirus. En medio de esta pandemia, no se ha dejado de trabajar. Porque aquí si se deja de trabajar, el país se muere. Y si el país se muere, el pueblo se muere, se extingue. Hemos venido adoptando una serie de medidas, guiándonos por las normas internacionales, pero aplicándolas de acuerdo a nuestra realidad, a nuestras posibilidades materiales, a nuestras posibilidades económicas, llegando a visitar casa por casa para explicarle, entregarle el folleto y explicarle a la familia cómo protegerse. Y eso es lo que puede explicar y lo que explica el por qué la pandemia ha avanzado lentamente. Están dotados de todos los recursos básicos para atender hasta donde da lógicamente la capacidad en cuanto a camas que tienen estos hospitales. Hay suficiente respiradero. Periodista de 100% Noticias, está en el exilio aquí en Costa Rica, nos acompaña hoy en vivo en el programa. ¿Cómo está, doña Lucía? Mucho gusto, Jovel, mucho gusto también, Germania. Gracias por tenerme con ustedes. Es un honor para nosotros tenerla aquí en el programa. Como acabo de mencionar, a nosotros nos interesa mucho la historia de Nicaragua y yo pienso que no ha sido reportada alrededor del tanto como debería haberlo hecho, ¿no? Como que el mundo está ignorando la situación de Nicaragua, que es tan grave como la de Venezuela y como la de Cuba. Es el mismo mal. Pero, señora Lucía, yo creo que nos dé un poco de contexto por esta misma razón que internacionalmente no se reporta suficiente sobre Nicaragua. Lo primero es, ¿podemos confiar en estos números que están saliendo del régimen de Daniel Ortega? Y lo segundo es, nosotros sabemos que es típico de Ortega estas desapariciones, es parte de su régimen. ¿Nos puedes dar un poco de contexto sobre otras desapariciones de Ortega y qué crees tú que hay detrás de eso? ¿Es una estrategia que están escondiendo? Por ejemplo, en Venezuela a veces Chávez se desaparecía y se iba para Cuba, pero ¿qué hay detrás de las desapariciones de Daniel Ortega? Bueno, en cuanto a los números que presenta el régimen de Daniel Ortega, son totalmente falsos. Nadie le cree en Nicaragua. Incluso mantuvieron por casi 2 semanas
que casos activos de coronavirus habían 3. Entonces ya la gente se decía, o sea, el ministro de Salud dice todos los días lo mismo, 3 casos, o está grave, está estable, y entonces o está grave, es que está grave, o estás estable, es que estás un poco mejor. Entonces el mismo pueblo se ha encargado de desmentir a las propias autoridades de salud. A nosotros nuestra fuente nos confirma que hay más casos de coronavirus, que incluso en los partes oficiales que da el Ministerio de Salud y Rosario Murillo no los están informando. Hay casos de esa neumonía atípica que realmente no es neumonía típica, es coronavirus y la gente pues nos lo está reportando, han habido muertes y en los partes oficiales lo ponen como neumonía atípica. Entonces, por más que traten de esconder, el mismo personal de salud de los hospitales públicos, los mismos familiares, las mismas amistades, el mismo pueblo de Nicaragua, porque Nicaragua tiene una particularidad bien interesante. Todo mundo se conoce. Tu vecino, tu barrio, tu comunidad, te conoce. Te desapareces un día y ya todo el barrio anda averiguando por qué se desapareció Germania, por qué se desapareció Jovel. Y con esto no te quiero decir que la gente pues sea chismosa, pero hay un gran interés de velar por el otro o de ver qué pasó con un vecino. Entonces, lo que te quiero decir es que a la gente no la van a engañar, al mundo no lo están engañando. Es imposible que Nicaragua tenga oficialmente 9 casos y de remate esos 9 casos que se han presentado oficialmente, cada día se los reduce, que ahora solo hay 2 activos, según el Ministerio de Salud, que según los epidemiólogos por cada caso te puede generar, tomando todas las precauciones y prevenciones, 56 casos. Si no tomas todas las medidas de prevención, incluso un caso te puede generar hasta 428 casos por la cadena de contacto que puedes tener. Y en Nicaragua no se han tomado las medidas en serio. Las fronteras no han sido cerradas, los centros de educación de las escuelas no las han cerrado, ahorita solo están por el periodo de Semana Santa, pero ya los estudiantes tendrían que regresar este lunes 20 de abril. Entonces, es demasiado preocupante y alarmante lo que está ocurriendo en Nicaragua porque está en proceso un genocidio virósico. Y el Papa Francisco lo definió muy bien, el genocidio virósico, que es cuando los estados, los gobiernos se interesan más por las economías y no hacen nada por prevenir para salvar la vida de sus ciudadanos. Y eso es lo que está haciendo Ortega. Se desapareció 34 días. Apareció el día de ayer, mostrándose como un líder que le está dando lecciones a los otros líderes del mundo. Cuando Ortega, Bolsonaro y hasta el propio Trump, pues incluso están en una de las listas que han tenido como los mal manejo incluso de la pandemia, pero extremadamente Bolsonaro y Daniel Ortega, más que todo, Daniel Ortega. Sí. Entonces, doña Lucía, que no se toman esas medidas. Ortega se presenta como un gran líder, se hizo notar su ausencia por medios de comunicación. Ahora parece muchas cosas que Ortega ya regresó 24 días después y criticando pues incluso a Estados Unidos y a grandes potencias. Doña Lucía, esto que usted nos comenta va muy en comunión con lo que hemos visto en países como México, por ejemplo, donde tampoco se le dio la importancia inicial a esta pandemia. Y de hecho, bueno, como usted apunta muy bien, tanto Donald Trump como Bolsonaro aparecen en esta lista junto a Ortega entre los más irresponsables. Usted está viviendo esta pandemia desde el exilio, porque para quienes no lo sepan, doña Lucía Pineda fue presa política del gobierno o del régimen de Daniel Ortega y ahora está aquí. Quisiera preguntar
preguntarle por dos fenómenos particulares y cómo los vive usted. ¿Cómo es ver lo que sucede en su país desde fuera? ¿Qué tanta impotencia puede sentir una persona como usted, que además estuvo hasta el último momento intentando informar desde adentro? Y en segundo lugar, ¿cómo está esta situación de los nicaragüenses que están volviendo a Nicaragua? Este es un fenómeno que entiendo se está dando cada vez más. Bueno, sentí cierta impotencia porque te gustaría tal vez estar en el terreno allá en Nicaragua, e incluso pues siendo pues una voz tal vez más fuerte, pero ustedes saben que nuestro medio de comunicación, 100% noticias, así también las instalaciones de Confidencial, de reconocido periodista Carlos Fernando Chamorro, siguen tomadas por el régimen. Las salas de redacción, ahí están los policías sandinistas de Daniel Ortega, y sigue tomada nuestras instalaciones. O sea, no tenemos un lugar físico como para trabajar, y además de que no tenemos pues también la presencia en cable, al aire y en satélite, como estábamos antes de todos estos atropellos a la libertad de expresión y de información por parte del régimen de Daniel Ortega. Entonces, de alguna manera, ya ahora, pues en la información que la mantenemos en web, a través de medios sociales, redes, entonces estás aportando tu granito de arena para educar, informar, alertar a la población de lo que no está haciendo el régimen bien, y indicarle a la población qué es lo que están haciendo bien, por ejemplo, en otros países como Costa Rica y de alguna manera también en El Salvador, que se han tomado medidas. Sí, sí. Vos le mostrás esa realidad a la gente y ellos te siguen, te creen. Y en Nicaragua se ha ocurrido un fenómeno, que la gente se ha resguardado. Hay una cuarentena autoconvocada, pese a que el régimen Doña te Lucía, puso en bandeja para que vayas fuera a las playas, todas las facilidades, buses y todo, la gente no salió, se quedó en sus casas. claro. Por último, este fenómeno de los nicaragüenses que vuelven a su país. Hay una situación, ¿verdad?, que se está dando, por ejemplo, en Costa Rica hay más de 6.000 nicaragüenses. Yo tenía un registro de casi 1.000 nicaragüenses que han regresado a Nicaragua, tuvieron que renunciar oficialmente a su condición de refugio o al estatus que tenían acá legal para regresar. Pero también se está dando el otro fenómeno, que gente que se fue a pasar Semana Santa y está regresando por puntos ciegos a Costa Rica. Costa Rica pues ha dejado bien claro pues el cierre de sus fronteras para la seguridad de todos, pues la seguridad de quienes estamos acá dentro de Costa Rica, nacionales, extranjeros, y incluso para los mismos personas que tratan de ingresar acá a Costa Rica por puntos pues no autorizados. Es por la salud, y tal vez a veces pues la gente no lo entiende, pero es un asunto de salud, de resguardar su vida. Sí, doña Lucía y Germania, si les parece, yo sé que a Germania esto le va a sacar un poco de cuadro porque siempre somos muy estructurados, pero aprovechando que está doña Lucía, quisiera presentar la siguiente nota y que ella la viera también, porque yo sé que usted conoce muy bien los casos de persecución por parte de una dictadura hacia periodistas, y entonces quisiera mostrarle lo que ocurrió hoy en Venezuela, donde fue denunciado un acto de intimidación hacia un periodista en el exilio que se llama Sergio Novelli, que trabaja en el canal BPI. Según denunció, llegaron a su casa personeros o agentes del DGCIM. Él ya no vive ahí, él vive en Miami, ahora tiene la casa alquilada, se llevaron 4 computadoras y 5 teléfonos. Si le parece, vamos a escuchar lo que dijo Sergio Novelli y regresamos para que usted nos diga qué le parece este tipo de actos de amedrentamiento. Bueno, con respecto a lo sucedido este jueves en mi casa de Venezuela, quiero aclarar primero que nada que tengo más de 2 años viviendo aquí en la ciudad de Miami, en Florida, Estados Unidos. En Venezuela no tengo nada, solo esa casa que le renté a una familia pastoral, es decir, a un pastor evangélico y su familia. Me informan que en la mañana de este jueves llegó un grupo identificándose como funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, la DGCIM. Mostraron una orden con una supuesta investigación sin especificar de qué tipo de investigación se trataba, que se había abierto una averiguación para buscar pruebas de delito. Tampoco sé qué tipo de delito. Preguntaron por mí, por mi número telefónico, les quitaron 4 computadoras y 5 teléfonos que pertenecen a esa familia. Nada de lo que hay en esa casa es mío.
Luego habrían dicho que irían supuestamente a casa de mis padres. No sé si eso habrá ocurrido, que viven en otra zona de la ciudad. Ellos son dos personas mayores que no tienen nada que ver con mi trabajo. Bueno, estas Doña son Lucía, cosas ¿qué le que parece? salen del manual de castrocomunismo que se sigue en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, ¿no? Son cosas que se ven en Nicaragua también, siempre. También se ven, y me recuerda ahora también una denuncia pública que hizo un periodista nicaragüense que se encuentra exiliado en los Estados Unidos, que denunció que paramilitares del régimen de Daniel Ortega ingresaron a la casa de su padre, lo golpearon, y ahora el señor se encuentra en un hospital entre la vida y la muerte. La persecución, el asedio, las amenazas continúan, aunque periodistas o opositores también al régimen estén fuera del país. La persecución es constante, no importa el coronavirus, o sea, no hay tregua, ellos no dan tregua a nada. Ellos te quieren desaparecer, ellos quieren que dejes de informar, esa es la estrategia, meterte el miedo. Ya a nosotros nos pasó, nos robaron todo el canal, nos echaron presos. Pero sí, bueno, y sin duda en estas situaciones la censura de parte del gobierno afecta mucho más a la población, ¿no? Hay una decisión, y es que no aceptamos la censura. El pueblo de Nicaragua no acepta la censura. Los periodistas de Nicaragua no vamos a aceptar nunca la censura. Y eso atormenta al régimen, porque nos han hecho de todo. Nos mataron a un periodista, Ángel Gaona, en el 2018, nos han encarcelado, ha habido periodistas en el exilio, y seguimos dando la batalla por derrotar a esa censura y garantizar pues que en Nicaragua haya libertades. Así debe ser, nosotros seguimos esperando lo mismo para Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero muchas gracias, señora Lucía, por acompañarnos hoy y iluminarnos un poco sobre lo que está pasando en Nicaragua. Pero vamos a hablar ahora de Venezuela. Aquí les hemos contado que hay muchos migrantes venezolanos que estaban trabajando en Colombia y han decidido regresar a Venezuela durante esta pandemia. Hoy el periódico británico The Guardian publicó un artículo sobre este fenómeno. En este trabajo, por ejemplo, se cuenta la historia de Joel Brito, quien después de perder su trabajo como carnicero en Colombia, decidió volver a su país, a Venezuela. Brito denuncia, al cruzar la frontera lo llevaron inmediatamente a una escuela abandonada en la ciudad fronteriza de Ureña, donde duerme en el piso sucio de una habitación compartida con otras 16 personas. En esa escuela hay unas 500 personas, unas 20 por salón. Según denuncia, la comida no llega y casi no hay agua. Recordemos que 5 millones de venezolanos empobrecidos han abandonado el país económicamente devastado en los últimos años, desplegándose en toda América Latina en busca de supervivencia. El dictador Nicolás Maduro, por su parte, dice que ha ordenado a los funcionarios en el estado fronterizo de Táchira recibir a los retornados con amor y afecto, y prometió análisis de sangre para demostrar que no estaban importando el coronavirus. Por la emergencia sanitaria y económica que desató bueno, la pandemia Germania, este tema de lo que está pasando en la frontera entre Colombia y Venezuela es sin duda alguna reflejo también de lo que podemos estar viviendo en otras fronteras de países en conflicto, y más ahora que la mayoría del continente ha cerrado sus fronteras. Vamos a concentrarnos un momento en lo que está ocurriendo en Venezuela. Hoy hubo un anuncio muy importante por parte de Juan Guaidó, que es presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por más de 50 países como presidente encargado del país, y dijo que habrá un apoyo con ayuda de la OEA, darán un aporte económico mensual de $100 a médicos y enfermeras que están luchando en contra del coronavirus en el país. Este fue el video y el mensaje que dio Juan Guaidó. Venezuela, tenemos una buena noticia que hará en medio de esta tragedia. Tras grandes esfuerzos, meses de trabajo y la confianza de la comunidad internacional, ya puedo anunciar que durante 3 meses de la pandemia daremos un apoyo directo a nuestros médicos, enfermeras y trabajadores de los hospitales de $100 mensuales para proteger y salvar vidas. Y muy importante, podrán hacerlo de manera directa, sin pasar por la dictadura, accediendo a este apoyo a través de un monedero virtual que desarrollamos con la OEA.
como incluye procesos internacionales para garantizar transparencia, estamos haciendo todo lo posible para que el primer apoyo salga lo más rápido posible. Mientras los que sostienen al dictador terminen de entender que seguir así es insostenible, que Maduro es irrecuperable, tarde o temprano les explotará la realidad de un país al que le piden que se quede en casa mientras tiene el estómago pegado a la espalda y mientras médicos, enfermeras no tienen cómo llegar al hospital o cómo alimentar a su familia. La dictadura todavía mantiene secuestrados miles de millones de dólares que prefieren destinarlo a sus negocios, pero nosotros con menos del 0,01% de lo que ellos manejan y han manejado, vamos a hacer más por la salud que ellos en todos estos años. Todos nuestros médicos, enfermeras y trabajadores de la salud podrán optar a obtener este apoyo sin distingo de color político. En nuestros medios oficiales estaremos informando y desarrollando el proceso, mecanismos, pasos y requisitos que deben dar los trabajadores de la salud para que puedan acceder a este programa. No somos ingenuos, a la electoral no le importa a nuestra gente. Como intentaron bloquear la teleconsulta de atención médica gratuita para las más vulnerables, intentarán sabotear esto, por lo que vamos a tomar las medidas de seguridad para los beneficiarios de este apoyo. Venezuela. Me parece una de las Germania, cosas más sí. importantes que ha anunciado el gobierno de Juan Guaidó, ¿no? Porque nosotros sabemos que ellos tienen acceso a ingresos internacionales de Venezuela, así que me parece genial que estén usando esto para ayudar a los venezolanos adentro del país. Sin embargo, creo haber escuchado que esta ayuda va a ser dada en como un Bitcoin, una moneda virtual. Entonces hay que seguir eso muy cerca porque se abre confusión, ¿no? Sí, no entiendo muy bien el término porque lo que dijo el presidente Guaidó exactamente fue monedero virtual. Entonces hay que ver exactamente cuál va a ser el mecanismo, si son 100 Tipo dólares, habrá el que ver. Petro, como el Petro. Es que es lo que no entiendo. Un monedero virtual en México, por ejemplo, es un tipo de tarjeta de débito, pero no sé si en Venezuela será algo por el estilo o si se trata de algo digital. No sé exactamente cuál será el mecanismo, pero entonces hay que estar atentos a esto. Y también parte del mensaje, que no lo incluimos aquí, Juan Guaidó insiste en la necesidad de conformar un gobierno de emergencia. Y esto, como sabemos, incluye a factores del chavismo. Entonces, bueno, él está haciendo por su lado lo que le corresponde o lo que puede hacer con los fondos que maneja y con el apoyo de la OEA que tiene él y no Maduro, pero bueno, siguen este esfuerzo de conformar lo que él llama un gobierno de emergencia con quien quiera darle la espalda a Maduro, y eso, bueno, veremos cuánto tiempo toma o si se llega a dar, y ¿no? todo esto mientras los Estados Unidos está apretando más que nunca, ¿no? Escasez de gasolina de todo tipo, esta pandemia, y ahora Guaidó ofreciéndole dinero a la población. Esperemos que esto Sí, cause algún tipo sí. de cambio. Por lo menos a los médicos, que bueno, serán quienes reciban esta ayuda. Vamos a hablar, si te parece, de otro país, lo mencionábamos en la entrevista con doña Lucía, que es Brasil. En medio de toda esta pandemia están viviendo algo, a ver, inédito, interesante, que es la renuncia del ministro de Salud, Enrique Mandetta, quien confirmó su renuncia al cargo y adelantó que esto debería ocurrir entre hoy y mañana. Tuiteó lo siguiente: acabo de escuchar del presidente Jair Bolsonaro dar el aviso de mi renuncia al Ministerio de Salud. Escribió en su cuenta de Twitter: quiero agradecerles la oportunidad que se me brindó ser el gerente de nuestro SUS, establecer el proyecto para mejorar la salud de los brasileños y planear enfrentar la pandemia de coronavirus. El gran desafío que está por enfrentar el país, nuestro sistema de salud, es uno de los grandes puntos que tenían en divergencia tanto el ministro como el presidente. En las últimas semanas ambos no estuvieron de acuerdo públicamente sobre la gestión del coronavirus, particularmente en aplicar medicamentos que tienen como base la cloroquina para tratar pacientes con COVID-19. Bolsonaro decía que esto ya era maravilloso, que iba a solucionar la crisis. Trump lo dijo también en algún momento, mientras que Mandetta pedía ser cautelosos, que había que seguir estudiando sus efectos. Al cierre de esta edición, Brasil presenta 30.425 casos de COVID-19 confirmados, 14.026 recuperados, o sea, casi la mitad, y 1.924 muertos, siendo el país con más muertes hasta ahora en el continente. Claro, hay que mencionar que Brasil también es el país más poblado de la región, pero igual, como ya les hemos contado aquí internacionalmente, se conoce que Bolsonaro es uno de los líderes que peor está lidiando con esta crisis. ¿Y cómo se parece a Trump? Es impresionante. Sí, En realidad es el exacto, Trump va de como 2 Sudamérica. semanas demorado, Y pero acabo ahí de va. leer, Joel, no sé, ajá, y que lo reemplazó con una persona que trabajó en su campaña y no tiene nada que ver con el sistema médico.
Terrible. Esto lo advertía, sabes que yo hablé con la exministra de Salud de Costa Rica, María Luisa Ávila, que manejó la pandemia anterior, y ella me decía que hay países que en efecto tienen en el Ministerio de Salud a una persona que ni siquiera ha estudiado medicina, porque es algo más mediático, solo quieren a alguien que dé la cara, pero ella insiste en la necesidad de que sean expertos de salud quienes manejen estas crisis. Es algo también que hace el presidente Donald Trump, pone a gente que no tiene nada que ver con ciertos cargos. Pero en Argentina y Ecuador están teniendo problemas con el IMF, ¿no? Cuéntame, Joel. Sí, bueno, están teniendo problemas para poder pagar la deuda externa. Este es justamente el punto. Está aumentando la presión en Ecuador para que el presidente Lenín Moreno decida no pagar una deuda de 17.000 millones de dólares y dedique esos recursos a combatir la pandemia que ha dejado una incontable por ahora cantidad de muertos en hogares y calles de la ciudad más grande del país, que es Guayaquil. Para Moreno, aumentar los fondos para mejorar la respuesta ante la crisis sanitaria podría significar un conflicto con su esfuerzo para cumplir con los acreedores y asegurar financiamiento externo. Recordemos que la crisis de Ecuador del año pasado ya había dejado este punto muy delicado para el gobierno de Lenín Moreno. El gobierno usó un periodo de gracia de 30 días para suspender el pago de intereses por unos 200 millones de dólares para combatir ahora el virus. Además, pidió a los tenedores de 9 bonos con vencimientos entre 2022 y 2030 diferir su pago. En Argentina, por otra parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó que de la reunión con los gobernadores que tuvo, dieron detalles, más bien este fue el sentido del comunicado que hizo, dar detalles del pago de la deuda que se hará formalmente mañana a bonistas privados. Hoy no podemos pagar y no lo podremos hacer durante varios años, aseguró Guzmán, y reconoció que aún no se ha llegado a un acuerdo con los bonistas, con lo que el país y también el Fondo Monetario Internacional consideran una deuda sostenible. Nos piden más ajuste fiscal rápido y en más cantidad, eso destruiría las oportunidades de millones de argentinos y no lo vamos a permitir. El límite es la oferta que vamos a presentar mañana. Esto es lo que ha adelantado el gobierno argentino. Qué historia tan eterna entre el FMI y los gobiernos socialistas de Argentina. Esta frase que dijo el ministro, hoy no podemos pagar y no lo podemos hacer por varios años. Creo que en la historia de los últimos 100 años de Argentina esta frase aplicaría. Sí, yo creo que definitivamente es muy característica de estos regímenes, pero no te extrañe que en el momento más crítico y cuando los hayan echado de Argentina, por algún motivo, tal vez Cristina o algún otro dictador socialista decida que necesita pedirles prestados 5.000 millones de dólares. Como acaba de hacer Maduro después de decir que no sé exactamente. Pero vamos a hablar ahora de los Estados Unidos. Sigue siendo el país más afectado del mundo por esta pandemia del COVID-19. Ya son más de 600.000 los casos confirmados de este virus y 30.000 los muertos. En la ciudad de Nueva York, que ha sido la más afectada de todo el país, el gobernador Andrew Cuomo anunció hoy que las medidas estrictas de confinamiento durarán hasta el próximo 15 de mayo al menos. Las ciudades de Los Ángeles y Washington D.C., entre otras, hicieron lo mismo. El gobernador Andrew Cuomo indicó que la cifra de hospitalizaciones y de admisiones a cuidados intensivos sigue cayendo, pero que aún hay unos 2.000 nuevos infectados por el virus cada día, por lo cual la mayor ciudad estadounidense deberá permanecer en cuarentena. El gobernador recordó que a partir de este viernes a las 8 de la noche, hora local, será obligatorio utilizar una mascarilla cuando las personas no puedan respetar una distancia de 2 metros una de la otra, como en el transporte público o el supermercado. En una señal esperanzadora, Cuomo sostuvo que el estado de Nueva York donará 100 respiradores a Nueva Jersey, cuya curva de infecciones sigue subiendo y al parecer no ha alcanzado el ápice, así como otros lugares como Michigan y Maryland. Jovel, otras cosas interesantes que están pasando aquí en los Estados Unidos, los números de la economía es algo que no tiene precedente. Hoy el 7% de la población de los Estados Unidos ha aplicado para beneficios de desempleo durante las últimas 4 semanas. Esos son 22 millones de personas. Madre Mientras tanto, mía, imagínate. Es algo que después de que termine la cuarentena vamos a seguir lidiando y tratando de ajustar la economía por mucho tiempo. Por otro lado, aquí les hemos contado la pelea del gobierno entre el gobierno federal de Donald Trump con los gobernadores. Hoy el presidente Trump parece que se echó para atrás y dijo que permitirá que los estados sean quienes decidan cuándo reabrirán. Bueno, era una decisión que tenía que tomar eventualmente, ¿no? Especialmente viendo la forma en que se tuvo que desarrollar el inicio de la crisis.
no es decisión de él. Él dice, les voy a dejar que hagan esto, pero en realidad él no les tiene que dejar que hagan eso porque esto es una república federal. Pero bueno. Claro, ciertamente. Si te parece, Germania, vamos a despedirnos como siempre, o por lo menos intentamos que así sea, con una nota que nos deje una sonrisa en el rostro. Se trata de un venezolano que causó furor en las redes sociales tras tocar en un balcón de Madrid Alma Llanera, y esto como parte del confinamiento y para darle un momento de alegría también a sus vecinos. Varios artistas venezolanos, entre ellos, por ejemplo, la animadora Camila Canaval, dedicaron un post a Igor Violín, que es usuario en redes sociales, quien salió de Mérida y actualmente está en Europa haciendo vida con la música. Si te parece, Germania, nos despedimos con esto hasta el lunes y para que la gente lo disfrute. Hasta el lunes, esperamos contarle cosas mejores ese día.